Ciencia que sorprende, con Leo Lagos. La Diaria Radio. Buenas, soy Leo Lagos y le doy la bienvenida a UPA Ciencia que sorprende. Hoy nos vamos a sorprender un poco con biotecnología. Uruguay está en un buen lugar para hacer biotecnología porque tiene una gran disciplina muy prolífica de biociencias. Podemos transformar algunas de esas cosas en productos, podemos estar a la vanguardia. Vamos a arrancar hablando de un medicamento para la obesidad que llegó a ensayos clínicos de fase 1, que es un hito que no se había dado nunca antes con un compuesto desarrollado en Uruguay. Y para eso vamos a recibir a Carlos Escande del departamento, del Laboratorio de Patologías del Metabolismo y Envejecimiento del Instituto Pasteur de Montevideo. Carlos, un placer tenerte con nosotros. Un placer estar acá, muchas gracias por la invitación. Bueno, Carlos, ustedes comenzaron haciendo ciencia, si se quiere, básica, tratando de indagar en el metabolismo. Cruzaron un compuesto, los silicilatos, ¿cómo es? Salicilatos, con los alquenos, que eran un compuesto de la química que ya se conocían. Pensaban hacer una cuestión que tenía que ver con algo del metabolismo, la inflamación, y terminaron encontrando un efecto en la obesidad de los ratones. Y ahí dijeron, upa, acá está pasando algo. Sí, exacto. Esto es un grupo multidisciplinario que se creó hace muchos años entre el Instituto Pasteur y la Universidad de la República, donde hay gente de Facultad de Química y Facultad de Medicina y Instituto Pasteur, y teníamos como que esa inquietud de tratar de ver, aparte de entender mecanismos de funcionamiento, de la patología, la obesidad, la diabetes, ver si se podían generar intervenciones farmacológicas. Y lo que estábamos buscando era, desarrollar nuevas moléculas que pudiesen atacar uno de los aspectos de la obesidad, que es como consecuencia de la obesidad, que es la inflamación. Y de forma, relativamente casual, nos encontramos con un compuesto que no solo producía eso, sino que en realidad lo que hacía era atacar la obesidad. Y entonces al atacar la obesidad prevenía todo lo demás, no solo la inflamación, sino todas las consecuencias negativas que tiene la obesidad. Y ahí fue como un upa. Tenemos una cosa que es más grande de lo que pensábamos. Al principio nos costó creerlo porque siempre puede pasar en esto de la investigación de que un fenómeno que uno ve se deba a tal vez un efecto secundario, un artefacto. Luego de hacer muchísimos controles, muchos estudios, dijimos, acá tenemos algo. Y se alineó eso con una inquietud que ya había, o un tener presente de que determinado tipo de conocimiento podía llegar a patentarse, a protegerse, y que eso permitiera, además de seguir haciendo ciencia y seguir haciendo investigación, poder recorrer un camino más de innovación, de valorización económica de ese conocimiento generado, y que a su vez permitiese no solo recorrer ese camino que a las instituciones les podía venir bien, sino además retroalimentar el seguir haciendo investigación. Y ese es el camino en el que nos largamos ya hace casi 10 años. Pero aparte ese descubrimiento que hicieron pegaba en una fibra sensible, digamos. El problema de la obesidad es un problema muy extendido, ¿no? Sí. Es distinto cuando estás pensando un fármaco por una enfermedad muy restringida. La obesidad es algo que campea a la sociedad occidental. Esas cosas raras que pasan, ¿no? Sí. Porque tenemos población malnutrida y población con obesidad, y son dos fenómenos que suceden al mismo tiempo. Pero a la vez había un furor en el mundo entero porque salió este compuesto, este fármaco, los Ozempic, ¿no? Esta forma de combatir la obesidad de la diabetes. Y ustedes, un poco en ese contexto, dan con una molécula que hace más o menos lo mismo que los Ozempic, pero por otra vía. Los Ozempic, para decirlo medio rápidamente, opera imitando la hormona de la saciedad, y lo que hace es que la persona que consume, se da la inyección de los Ozempic, o ahora creo incluso sí, hay medicamentos que son pastillas. Orales, sí. La persona siente que está saciada, entonces deja de comer, y eso es lo que lleva a ese efecto de la reducción del peso y del control de la diabetes. Pero ustedes lo que encontraron era una molécula que lograba lo mismo, pero por otro mecanismo. El compuesto de ustedes, que le llaman SANA justamente porque es la sigla la sigla química, sí, la sigla química del compuesto, lo que hace es promover que el organismo queme la grasa, ¿no? Sí. Aumenta una termogénesis, genera calor, y eso consume la grasa. Es un mecanismo distinto para lograr lo mismo. Sí. Y entonces eso también habla de que lo que descubrieron salió en un momento muy oportuno. Capaz que si hubieran descubierto eso en los 50, no...
hubiera sido interesante, pero capaz que no hubiera tenido todo ese acompañamiento de, están con una molécula interesante. Sí. Hoy. Se dio, es bien interesante lo que vos planteás, se dio justo en un momento, en realidad cuando nosotros empezamos con esto, Ozempic todavía no estaba, no estaba disponible y de hecho todavía existía un cierto descreimiento de que se pudiesen desarrollar fármacos para la obesidad, por lo cual cuando nosotros empezamos a trabajar, en la parte de la valorización nos recomendaban que no fuéramos por ese camino, porque en realidad todo había fallado. De hecho, hay una historia de fallas desde la década del 50 en medicamentos para la obesidad. Para poner un ejemplo bien claro, entre los 50 y los 60 las metanfetaminas se utilizaron y fueron aprobadas para la obesidad, y bueno, sabemos todos los efectos secundarios que eso tiene. Hubo muchos casos de ese estilo, entonces había como un descreimiento general. La llegada de los Ozempic y otros medicamentos similares, por un lado, generó un ambiente positivo, de decir, che, esto es posible, se puede tratar farmacológicamente estas enfermedades crónicas, y a su vez tiene el efecto negativo de que, bueno, de que de alguna forma te pone a competir o te pone en un mercado que, bueno, que ya está como muy donde hay una droga contra la obesidad que está muy presente. De todas formas, acá hay un componente de validez, creemos nosotros, bueno, por eso que vos decías, bueno, es un mecanismo diferente. Por otro lado, es un desarrollo único en Sudamérica, digamos, es desde el punto de vista de la producción es mucho más barato, bueno, tiene algunas características que nosotros creemos que igual conviene, digamos, seguir desarrollándolo. No es que la aparición de los Ozempic haya invalidado esta aproximación, sino que creemos que, bueno, que debería poder dialogar, de alguna forma complementarse o, bueno, o poder trabajar en conjunto. Y además tiene un componente de desarrollo científico muy grande, de que a partir de todas las cosas que nosotros lo que nos pasó fue que encontramos un fenómeno que vos lo que decías, bueno, los ratones no engordaban, a partir de empezar a tratar de entender qué era lo que estaba ocurriendo con la droga, hicimos muchos avances desde el punto de vista científico y eso nos permitió publicar en muy buenas revistas y generar conocimiento original desde el punto de vista científico. Entonces no es solo innovación en el sentido de incorporar una tecnología para algo novedoso, sino producir conocimiento, ¿no? Y ahí hubo un diálogo muy lindo y muy fructífero entre los dos caminos que recorrimos y que pretendemos seguir recorriendo. Y ahí pasó algo maravilloso que es, por primera vez esta molécula, una molécula desarrollada acá, se patentó para este uso, sí, para la obesidad y la diabetes. Esa patente está en poder de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur de Montevideo. Y a la vez se creó una empresa, que es Eolo Pharma, sí, donde participan muchos investigadores. O sea, no es que son unos empresarios, o sea, es una startup de investigadores que consiguieron capital semilla, sí, y lograron algo que nunca había sucedido antes, que era que un compuesto desarrollado en Uruguay pasara a ensayos clínicos de fase 1. Eso nunca había sucedido en la historia de la biotecnología del país. Exacto. Sí. Habíamos desarrollado algunas vacunas, tengo entendido, sí, pero no un fármaco. Y estos ensayos clínicos, para que la gente lo entienda, es que el medicamento se prueba en seres humanos después de haber pasado exitosamente por varias pruebas en modelos animales, de ratones. Y ahí se empieza a averiguar si es efectivo, si no tiene contraindicaciones, efectos adversos. Y eso se hizo hasta hace poco, salió el resultado hace unos meses, ¿no? Sí, salió publicado, sí, en el artículo. Se hicieron los ensayos clínicos en Australia. En Australia. Y salvaron con éxito. Acá tenemos el Teatro Solís, acá enfrente. Yo te preguntaba antes de empezar la entrevista, ¿esto es como tocar en el Solís para una banda que estuvo ensayando en un garage, empezó después, fue sumando, llegó al teatro de verano? Que un compuesto, que un equipo estuvo trabajando pase a esta etapa de ensayos clínicos en humanos. ¿Es como la gala en el Solís? Sí, exactamente. Para nosotros fue de alguna manera, es como un sueño hecho realidad. O sea, hay cosas que uno se plantea a lo largo, es como, digamos, quienes venimos de la ciencia más básica, pero con preocupaciones en la biomedicina, bueno, siempre estamos escribiendo en nuestros proyectos. Eso y el foco de nuestra investigación siempre es el intento de decir, bueno, pensemos que esto que estamos estudiando
puede llegar a convertirse en algo o en comprender mejor una patología o en desarrollar una intervención. Y estaba a nivel de sueño, ¿no? De decir, bueno, porque es muy difícil, porque es complejo, es caro. Entonces, el haber recorrido este camino es como de alguna forma, bueno, convertir esto en realidad, es decir, pasamos de un diseño químico a las primeras pruebas en la mesada, a probarlo en ratones, luego eso que vos decías de probarlo en diferentes especies, ya no lo hicimos nosotros porque eso es algo que tiene que estar bajo determinada norma y se tiene que hacer tercerizado y lo probamos en diferentes especies y ese camino se fue recorriendo y finalmente, bueno, el llegar a que por primera vez, cuando nos llegó la foto de una persona por primera vez tomando una pastilla que no sabíamos si era el placebo o la droga, pero era, bueno, es ese momento del inicio, de que llegar a un consumo de una persona fue un momento clave, fue como un sueño en realidad, y bueno, y eso es un gran hito. Y después que además nos haya ido bien y que haya sido seguro, haya sido bien tolerado y haya mostrado algunas evidencias que son preliminares porque el grupo era pequeño, porque en fase 1 su objetivo es asegurar seguridad y tolerancia, no tanto eficacia, pero bueno, haber visto elementos que nos sugieren que puede llegar a ser eficaz fue increíble, ¿no? Fue realmente increíble. Bien, y ahora, bueno, están en camino, me decías, de pasar un fase 2, que es un paso más en estas pruebas que se hacen para ver si el fármaco puede hacer lo que uno vio que ya hacían en modelos animales, con seguridad aparte para los humanos. Exactamente, o sea, en el fase 2 se sigue priorizando la seguridad y la tolerancia, ya con un número mucho más grande de pacientes. Estamos planificando ir entre 100 y 120 voluntarios. Pero además ya se empieza a buscar ver si es efectivo, además de seguir siendo tolerado y seguro más a largo plazo en consumo crónico, ver si, medir si efectivamente en un grupo grande de personas si es eficaz. Bueno, y eso lo vamos a empezar a principios del año que viene. Sí. Así que sería otro Teatro Solís más, o capaz que ya no es el Solís, es el Teatro Colón de Buenos Aires. O River, ahí sí dice en River. River. Perfecto. Carlos, esto nos dice mucho de la biotecnología, ¿no? Yo quiero destacar algo importante, no sé si vos coincidís. Todas estas cosas son posibles porque hay buena ciencia. Sin duda. Y eso está en la base. Sí. Es imposible pensar en desarrollos de fármacos o de patentes si no hay una buena investigación previa. Eso es fundamental. O sea, estas cosas, nuestro caso, el caso de Olo, más otras que otros emprendimientos de este tipo que están ocurriendo, startups, tanto en el Pasteur como en la Universidad de la República, como que en otros lugares de la academia, y otros que han venido ocurriendo a lo largo de los años, que tal vez ocurrieron a más bajo ruido, son fruto de la construcción de una masa crítica que tal vez se pueda rastrear hacia atrás a la salida de la dictadura, el regreso a la democracia, la construcción del PDCIVA, el empezar a generar posgrados. Todo eso, digamos, fue absolutamente necesario para que eventualmente esto pudiese empezar a emerger, ¿no? O sea, es imposible pensar procesos de... A mí no me gusta decir valorización del conocimiento porque el conocimiento tiene valor en sí mismo, ¿no? Un proceso más de generación de, tal vez, generación de riqueza o poder generar otro tipo de valor, no necesariamente. El valor se viene generando hace muchísimos años. Yo coincido contigo. La ciencia es cultura, ese es el... Sí. Para empezar, o sea, la cultura tiene valor, Entonces, por existir nada más. No es que la otra ciencia no tiene valor, sino es un valor agregado que tiene que ver con la capacidad de poder generar otro tipo de riqueza y que es muy importante, que el país lo necesita. Eso es innegable, que el país necesita dejar de ser tomadores de precios, necesita de ser productor de commodities y que tiene que tratar de ir hacia una economía basada en conocimiento, sin duda. Pero el conocimiento, digamos, esto se generó porque
porque se viene invirtiendo hace mucho en conocimiento. En mi caso, el caso de casi todos los fundadores de Olo, somos personas que recorrimos la Universidad de la República, hicimos nuestros posgrados acá, nos fuimos algunos a hacer los posgrados en el exterior. Yo, por ejemplo, me fui a hacer mi posgrado en Estados Unidos, pero desde el programa desde el PDCIVA, o sea, mi título de doctor es del PDCIVA, por más que mi trabajo lo hice en Estados Unidos. Entonces, hay esa construcción de masa crítica ha sido fundamental para que esto ocurra. Y no deberíamos caer en la falsa dicotomía de que es un camino o el otro, sino que tenemos que entenderlo como un gran conjunto de un sistema donde tiene que coexistir todo y donde, por supuesto que tenemos que estar muy atentos a si tenemos capacidad de valorizar desde el punto de vista económico, monetario, proteger intelectualmente ese conocimiento, aprovecharlo y tratar de sacarle valor y hacer que ingrese, digamos, riqueza al país desde ese lugar, pero para que eso ocurra se tiene que estar generando lo otro, ¿no? Entonces, digamos, no deberíamos vivirlo desde ningún lado como ahora vamos para este lado. No, es, bueno, sigamos construyendo y sigamos apuntalando lo que tenemos, sigamos construyendo ese sistema científico, sigamos apuntalando a los jóvenes, reteniendo a los talentos, recuperando gente que está en el exterior y que tenemos que traer, y démosles los espacios para que hagan ciencia, para que trabajen, y eventualmente estas cosas van a surgir. Sí creo que hay algo que es importante tener en cuenta y es, uno tiene que estar atento también, y eso tal vez es uno de los cambios que están ocurriendo en la comunidad académica uruguaya, que es decir, bueno, estemos atentos a que si tenemos algo que podemos patentar, que podemos realizar, bueno, que haya mecanismos. Uno después decidirá si sigue o no el camino, por ejemplo, de generar una startup, pero sí de que no se nos pase de que de repente algo donde el país invirtió, donde se está poniendo dinero, donde son fondos públicos, bueno, si eso se puede convertir en algo que a su vez genere retorno al país, me parece que está bien, pero no que sea el fin, sino que, bueno, crear un sistema donde eso se incorpore y donde no pasemos a tener una situación donde, bueno, lo único que queremos hacer son bionegocios, sino que la ciencia básica tiene que ser el motor de todo eso. Bien, y hay un tema ahí un poco delicado relacionado con esto. Esto está patentado, Sana está patentado. Sí. Y si le fuera bien en los ensayos fase 2, luego pasar a ensayos fase 3, si un día se llegara a fabricar el compuesto, vaya a saber qué nombre tendría, con qué laboratorio habría que asociarse, cuestiones de escala muy grandes, ¿no? Eso le generaría dividendos tanto al Pasteur como a la Universidad de la República. Pero pensar que la financiación de la ciencia, el futuro de la financiación de la ciencia va a depender de los éxitos de estas startups, es un poco peligroso, ¿no? O sea, uno tiene que seguir apoyando la ciencia, si bien ese dinero extra, fantástico, pero no es la forma en que vamos a seguir haciendo la ciencia. No, ningún país, o sea, nosotros tenemos una inversión en ciencia, tecnología e innovación muy baja en relación al PBI, ¿verdad? Y hay una brecha que tenemos que saltar, digamos, que tenemos que acortar si queremos ir hacia una economía basada en el conocimiento. Y es cierto, y se necesita para eso la inversión privada. Todos los países que invierten por encima del 1, 2, 3, 4%, mucho de eso lo hacen en inversión privada, pero los estados siguen invirtiendo. Esto no es suplantar, es que sea una sumatoria, ¿verdad? Entonces, se necesita más inversión, se necesita más investigadores e investigadoras en Uruguay, se necesita más masa crítica, o sea, eso es una cosa que la tenemos que seguir construyendo. Lo que sí es importante que no ocurra es que sea la única manera, porque aparte, además, es muy difícil, en casi ningún país del mundo, la academia es capaz de dar trabajo a todas las personas que recorren los caminos de formación en investigación, en ciencia y tecnología. Entonces, se necesita también esa otra pata para que no se nos vaya la gente, ¿no? Sí, o sea, se necesita el Estado, se necesita permitir que esto ocurra. No deberíamos caer en la falsa dicotomía de que es uno o el otro y que, bueno, si vamos a hacer innovación, no vamos a invertir en ciencia básica. Lo pongo como ejemplo. En nuestro emprendimiento, EOLO, que coexiste con nuestros laboratorios de investigación, seguimos siendo todos investigadores, tiene
inversión privada, ¿sí? Hay capitales privados que han permitido que se desarrolle, y han sido fundamentales, o sea, fueron críticos para que poder hacer los desarrollos, hacer el fase clínico y todo lo previo, porque los fondos requeridos son muy grandes, pero todo esto ha seguido siendo financiado por ANI durante todos estos años, incluso teniendo financiación privada, la ANI y la CSIC también, la Universidad de la República, han seguido financiando esto, y nosotros hemos y lo seguimos haciendo, coexistido con los dos mundos, donde es un ida y vuelta entre, sí, se necesitan los capitales privados, pero también el Estado ha seguido invirtiendo, y de hecho Eolo inicia con esa patente que tú comentabas, y en este camino, gracias a esta conjunción, digamos, de este modelo, hemos seguido patentando, y las patentes, hay nuevas patentes, y esas patentes siguen siendo de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur de Montevideo. Y además, a ver, es un tanto complejo, no quiero complicarla, pero tú decías, bueno, las patentes son de las instituciones, para que poder empezar a trabajar con esas patentes, que Eolo, que fue la empresa que se generó, pudiese empezar a trabajar con esas patentes, se hizo un acuerdo de licenciamiento, o sea, lo que hacen los dueños de la propiedad intelectual, te dicen a ti, bueno, perfecto, yo te permito que vos utilices esto. Eso se hizo con un contrato, con cumplimiento de hitos, y en cada uno de los hitos que se han venido generando ya han venido ingresando dividendos al Instituto Pasteur y a la Universidad. O sea que esta patente ya está generando ingresos para... Ha generado, sí, por supuesto, para las dos instituciones. Esas cosas tal vez uno... A ver, es parte del modelo, y uno no va a andar haciendo alaraca de eso, pero ocurre, está ocurriendo, ¿no? En estas etapas no le va a mover la aguja a las instituciones lo que ingresa por esos acuerdos de licencia, en cuanto a, bueno, no es que ahora la Universidad de la República o el Instituto Pasteur tiene un dinero gracias a Eolo que le puede permitir cambiar sus políticas, pero bueno, eventualmente una de las cosas que tiene la biotecnología es que en los casos de éxito puede llegar a generar mucho dinero. Bueno, en caso de un influjo grande de dinero sí puede llegar a generar dividendos que un poco muevan la aguja, ¿no? Bueno, el caso Zempi, que cambió el PBI de Dinamarca. De Dinamarca. Sí, claro. Sí. Si eso pasa, bienvenido, pero hay una cosita que es importante, ¿no? 90% de los fármacos que pasan fase 1 exitoso, o sea, que fueron probados en humanos, sin efectos adversos que sean un problema grave, no terminan produciéndose. Sí. Y eso es algo que tenemos también que estar preparados, ¿no? Porque la parte que ya recorrieron de esta aventura científica ya vale por todo lo que ha pasado. Y si están dentro de ese 90% de medicamentos, de fármacos que no llegan a producirse, no quiere decir que la ciencia que ustedes hicieron sea peor o mejor. Incluso lo que me decías, esto está trayendo gente a los laboratorios de ustedes que siente que hay algo interesantísimo que está pasando ahí, genera motivación. A lo que voy es que en este mundo que vos decías, no llamemos solo de valorización y tampoco de mercantilización de la ciencia, pero que la ciencia pueda sí generar dividendos, cuando el dividendo no se produce, no es que la ciencia es la que está mal. No, y no solo eso, sino que además tenemos que entender, y eso es una cosa que es como, mira, te lo voy a poner como el ejemplo futbolero, ¿no? Vos, para sacar un Luis Suárez, tenés una cantera de jugadores muy, muy grande, ¿no? Que cada tanto te generan un Suárez, un Cavani, un Forlán. Los que no son Suárez, Cavani y Forlán, ¿fracasaron? No fracasaron. Son parte de todo un sistema, ¿no? Que sostiene el fútbol. Bueno, esto es un poco lo mismo. O sea, por un lado, no necesariamente todos tienen que llegar a generar startups, y no todas las startups tienen que tener éxito. El éxito está también en el camino que se va recorriendo. Y no lo digo esto por él, lo digo por todos. Si supongamos que ahora hacemos un fase 2 y fracasamos, capaz que fracaso no es el correcto, es el término correcto. Los resultados no son los esperados. ¿Eso significa que fracasaste? No.
significa que llegaste hasta ese punto. Y no podemos pretender que cada emprendimiento de este estilo vaya a generar un contrato multimillonario y vaya a convertirse. No, tenemos que entender que es un proceso que recién está empezando y que en todos lados donde se recorren estos caminos, para que una llegue, hay muchos que quedan, y es parte del sistema, y eso no es un fracaso. Y tenemos que empezar a acostumbrarnos a eso, a que no necesariamente es como o los Juegos Olímpicos. Bueno, los que por cada medalla que cualquier país olímpica que tiene, hay muchísimos que no tienen medalla, pero se necesita esa masa crítica también. Me encantan las metáforas que estás poniendo del deporte, pero acá hay algo, Carlos, que es distinto, ¿no? Porque cuando alguien corre y trata de establecer una meta de 100 metros con vallas, digamos, si no rompe el récord, bueno, no pasa a la posteridad. Pero tal vez no haya mucho aprendido en ese recorrido. Acá, independientemente de lo que pase, del éxito que hay detrás, la ciencia que ustedes desarrollaron les permite entender una forma de un compuesto que ayuda a quemar las grasas dentro de las células, y algo que pasa independientemente si eso se transforma. Y eso ya es haber saltado todas las vallas que había. Sin duda. Yo capaz que ahí me estaba refiriendo capaz que solo a la vertical o el camino ese de la innovación que me refería. Ese otro camino que es la ciencia, la producción de conocimiento, la generación de recursos humanos, el hacer ciencia por el valor de generar conocimiento en sí mismo es enorme. Y yo lo comentábamos antes de arrancar esta entrevista. Nosotros, fruto de ese camino que empezamos a recorrer, donde lo que teníamos era un fármaco que sabíamos que prevenía la obesidad en ratones y no sabíamos más nada, tuvimos que generar tanto conocimiento y investigar tanto que se empezaron a abrir nuevos caminos de investigación, llamale puramente fundamental, donde ya el fármaco no está involucrado, y que tienen que ver con eso, con decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo se regula esto? Hoy en mi laboratorio hay 3, 4 estudiantes de doctorado que intentan entender cómo se regula fisiológicamente, ya no con el fármaco, estas vías que empezamos a descubrir. Y eso está generando una cantidad de conocimiento, una cantidad de recursos humanos formados, de colaboraciones con el exterior, de redes, de papers, trabajos científicos de ciencia, llamarle fundamental, y es un círculo, digamos, es un sistema que se retroalimenta. No es un fin en sí mismo el fármaco, ni es un fin en sí mismo la innovación, ¿no? Son caminos que se van recorriendo que de alguna manera sí necesitan que, y esa es una opinión personal, que de alguna manera los científicos, y creo que las generaciones nuevas ya lo van resolviendo mejor, entendamos que de repente que hay formas de pensar que tenemos que modificar un poquito, que tenemos que modificar algunos lenguajes, que tenemos que estar acostumbrados a que si hablamos frente a un conjunto de personas que lo que queremos es que inviertan en esto, no tenemos que utilizar el mismo tipo de lenguaje. Es como, tal vez como, digamos, como hacer tareas de divulgación. Bueno, no hablas igual. En un congreso de pares no hablas lo mismo que para el público en general. Tenés que acomodarte, tenés que entender que, bueno, que va a haber gente que va a apoyar, capitales que van a apoyar esto. Tal vez tengan un interés en la ciencia y tal vez tengan un interés en el país y en el desarrollo del país, pero pueden solo tener interés en hacer dinero. Y esos son dilemas que uno tiene que enfrentarse y hay que madurarlos. Entonces requiere asumir determinados desafíos, pero se puede recorrer, y desde mi lugar ha sido fantástico desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la proyección del laboratorio y de una cantidad de cosas que a mí me tiene muy contento. Y me niego o trato de transmitir eso, bueno, no hablemos de esto como una cosa o la otra, o la ciencia que importa es aquella que va a generar un producto. No, el producto, porque el producto puede salir o no. O sea, en el caso nuestro, si supongamos que el SANA no hubiese sido patentable y no hubiésemos podido recorrer un camino de innovación, porque para eso precisábamos la patente, si no hubiese sido patentable, había toda una cantidad de conocimiento que se podía generar igual y que era buena ciencia, ¿no? Entonces, son todas esas cosas que hay que tener presente y que
es de alguna manera, nosotros siempre cuando, y sobre todo en estos momentos donde se está discutiendo presupuesto, donde se le pide a la sociedad de alguna manera un salto, un voto de confianza, ¿no? Es decir, bueno, estás invirtiendo en cosas que muchas de ellas no son tangibles, pero para que haya cosas tangibles, para que haya un producto, para que haya esto que estamos hablando ahora, tiene que generarse lo otro. Tenemos que apoyar a los jóvenes, tenemos que apoyarlas, tenemos que creer en que la ciencia tiene un valor en sí mismo y la generación de conocimiento tiene un valor y que algunos van a salir que van a generar posibles productos. Dentro de esos posibles productos tal vez alguno llegue a convertirse en algo. Supongamos que nuestra droga termina, nuestro medicamento termina en las góndolas, y eso sería tremendo, pero no necesariamente tiene que ocurrir eso con todos, ¿no? Y tenemos que empezar, en lugar de yo siempre lo digo con respecto a una cantidad de cosas, también con respecto a lo que es los procesos de cambio en el sistema científico. No tenemos que levantar muros y generar compartimentos estancos donde está en un lado la ciencia básica, en otro lado llamémosle ciencia aplicada, la innovación. No. Esto tiene que ser un conjunto donde en realidad, en lugar de construir barreras entre las áreas, tenemos que derribarlas, ¿no? Y aceptarnos mutuamente y entender que, bueno, que todos tenemos un rol para cumplir acá. No, un equipo de fútbol no se puede solo generar con números 9 que hacen goles. Se precisa a todo el mundo. Exacto. Y a veces el número 9, pobre, no hace goles. Y a goles. veces el número 9 está con la pólvora mojada y no hace goles. Y hay que bancarlo igual. Carlos, un placer haberte tenido acá. Te pido un último esfuerzo. Ahí tenés tu cámara. ¿Qué le dirías a un gurí, una gurisa que quiere meterse a hacer biotecnología en Uruguay? Bueno, yo les diría que vale la pena, que es muy desafiante, que es una carrera larga, no es una carrera. Yo siempre les digo y se los digo a mis estudiantes, esto no son 100 metros, no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Hay que modular los esfuerzos, hay que resistir, pero además hay que formarse. Y muchas veces la biotecnología, o sea, está de más solo quien sepa que quiere hacer biotecnología directamente, ir a cosas aplicadas, está de más y es buenísimo que así sea, pero se requiere también conocimiento fundamental. Es muy importante formarse, ¿sí? Y estudiar y leer artículos y pensar, formar cabeza científica, porque no es solo, desde mi visión, la biotecnología es una rama más de la ciencia, es como una gema, digamos, una ramificación. Se requiere, no podemos olvidarnos del conocimiento básico. Entonces, es que se metan, que lo vale, que está habiendo un cambio en Uruguay. Yo creo que no es la misma comunidad académica, el mismo Uruguay de hace 30 años o de hace 25, cuando yo empecé la facultad. Hay muchas más posibilidades laborales y está bien que las nuevas generaciones consideren eso al momento de elegir una carrera, y eso es una responsabilidad que tenemos, creo, los más grandes, es tratar de que, a mí me pasaba, en mi generación nos pasaba que nos metíamos a estudiar biología, bioquímica y no sabíamos si íbamos a tener trabajo. Eso es una cosa que me parece que el sistema científico también tiene que tratar de resolver, y el Estado, decir, bueno, tenemos que buscarles a los gurises la posibilidad de que ingresen a estudiar estas carreras que les parezcan interesantes desde el punto de vista de la motivación, pero también que puedan tener una salida laboral, ¿no? Fantástico, Carlos. Millones de gracias por haber estado acá. Y gracias por seguir haciendo ciencia que nos sorprende. Con ustedes nos vemos en otra ocasión para seguir maravillándonos con nuestra fascinante comunidad científica. UPA, Ciencia que Sorprende, con Leo Lagos. La Diaria Radio.